Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Yo soy RJ Beltre. Yo soy Juan Martínez Miguel y estamos en Ítaca entre libros, nuestro videoblog, esperemos que en algún momento también podcast, acerca del mundo de los libros y de la cultura impresa. Como les habíamos mencionado en el video de introducción, nuestra intención es hablar sobre eh, todo lo que hay en torno a un libro. Hace rato leía un libro de su amigo Kirarte. eh, Merecer un libro, me parece. Por aquí lo dejé. Estaba leyendo Merecer un libro y Enseres para sobrevivir en la ciudad. Muy buenos los dos. Habla sobre la idea de poseer un libro y dice que poseer un libro no solamente es sostenerlo, sino tener toda una relación con el libro, con el autor, con quienes lo imprimieron, etcétera. Entonces, pues es lo que nosotros queremos hacer, más que hablar de eh, un libro o criticar a algún autor o hacer, ¿cómo se llama? Algún resumen de libros o recomendaciones. Queremos hablar sobre todo lo que hay alrededor de un libro, las editoriales, autores, y sobre todo lo que implica comprar un libro. Y para nosotros es un hobby, el hobby de comprar libros. Entonces, este es nuestro primer video hablando de cómo compramos libros, cómo nos hicimos de libros. Y pues bueno. Así es. Bueno, yo quisiera empezar con un poco de contexto histórico, de contexto temporal. Él y yo nos conocimos en CCH Azcapotzalco, allí hicimos el bachillerato. Entonces, una de las cosas que aprecio yo, y yo creo que él también, más del sistema de educación que se da en los SHs, es precisamente el fomento a la lectura, pero no es un fomento, así como hablábamos en el video anterior, de hacerlo por una recompensa, hacerlo por obtener una estrellita en la frente, algo así, sino realmente los profesores hacen que uno empiece a buscar más libros afines a lo que uno está buscando y sobre todo lo impulsan a seguir investigando. Yo creo que ese es el pilar principal del egresado de CCH. Muchas veces tienden a la investigación en todos rubros, o sea, conozco compañeros que teníamos que ahorita están desarrollándose, por ejemplo, en la investigación médica, en investigación de humanidades, investigación de ciencias sociales, etcétera. Y yo creo que es a partir de este tipo de modelo educativo. Entonces, siento que esto se sumó a lo que ya cada uno traía desde casa. Eh, pues sí, no teníamos padres que se pasaran las 24 horas del día leyendo, pero sí vimos ese hábito desde casa. Así es. Y también creo que algo que benefició nuestro gusto por los libros fue la libertad que nos daba el CCH, de poder salir a buscar un libro sin tener que pedirle permiso a nadie o sin... bueno, sabíamos que podíamos perder la clase, pero sabíamos que había consecuencias, pero hay a veces en las que pensábamos que un libro vale la pena. Así es. En el CCH no fue tanto, fue más, creo que en la etapa de universidad, Uh -huh. pero sí, creo que fue eso y los, digo, no había material muy bueno en las ferias que luego llevaban del CCH, pero si uno le buscaba, Ahorita va a eh, salir un recuerdo de época ahorita. si uno Vamos a hablar buscaba, de creo eso. que se encontraba una que otra buena cosa Así es. las, Sí. en las ferias, como en todo, si uno le busca, Uh -huh. si uno está eh, empeñado en encontrar algo, a veces simplemente si algo tiene cierto conocimiento sobre cierto tema o cierto autor, se puede encontrar muchas joyitas. Así es. Sí. Sí, es muchas veces lo que sucede también en las librerías. Muchos se van con lo que está primero en los anaqueles, pero muchas veces en los saldos que se van quedando ahí atrás, que nada más avientan a la parte de atrás de los estantes para hacer más espacio para las novedades, uno suele encontrar muy buenos títulos y muchas veces a un precio mucho menor que el que tenían cuando se editaron. Así es. Por ejemplo, yo hoy me di bueno, pasé por el tianguis rápido y encontré este libro que llevaba tiempo cazando, Mm, El péndulo de Foucault. No lo había encontrado en menos de 300 pesos.
Y hoy pasé, lo vi, y había muchos libros de Bukowski. Ujú. Ya sabe que Bukowski es un autor que vende, Así muy es, sí. popular. Digo, a mí me llama la atención leerlo de vez en cuando, no es mi favorito. Tiene sus momentos, pero sí llegó a opacar a otros autores, por ejemplo, Humberto Eco. Ujú. Bukowski lo estaban vendiendo en 200 pesos, 150, y para hacer libros de uso no es tanta la diferencia que hay entre uno de uso y uno no. Entonces, Así es. en esos casos uno prefiere comprar Ujú. No, uno y más nuevo. que nada porque son libros que se reeditan constantemente. Uno Exactamente. diría, no han reeditado este libro desde 1980, lo llevo buscando tanto tiempo, pues yo creo que después de tanto buscar ya vale la pena que pague 180, 200 o Ujú. 150 pesos por él. No está. Pero en este tipo de casos y sobre todo, por ejemplo, las ediciones de Bukowski, que en su mayoría las hace Anagrama, que son libros a la rústica, que fácilmente empiezan a perder Desbastarse. una presentación, pues lo más cercana a lo nuevo. Digo, tampoco es que sea así, que uno quiera tener así todos sus libros inmaculados. Finalmente se les va notando el uso, no pueden permanecer, sí, sin manchas, sin arruga, pero pues creo que en ese tipo de casos sí es un costo excesivo el que se podría llegar a pagar. Así es, sí, y más que no eran libros, no eran ediciones especialmente, ah, o bueno, especiales. Eran las Ujú. ediciones de Anagrama, pero ya algo viejas. Entonces he estado opacando estos libros. El otro día también me compré este que ya le había comentado, Diccionario de los Símbolos, El de 100, Cirlot, sí. 100 pesitos en lugar de las ediciones. Digo, la edición de Ciruela, ¿es de Ciruela? Sí, es de Sí, Ciruela, sí, ¿no? sí, Ciruela. De Ciruela se ve muy bonita, pero al final de cuentas lo que yo quería era el contenido. Entonces, Ujú. Así es. 10 veces más barato, Ujú. me pareció un buen trato. Sí, y más que nada es eso, ¿no? Uno siempre está eh, no solo a la búsqueda, sino muchas veces gratamente sorprendido por lo que llega a encontrar en este tipo de pesquisas, ¿no? Yo hace mucho que no salgo a buscar, sinceramente me estoy haciendo muy flojo, entonces prefiero pedirlos a casa, que lleguen a casa. En su mayoría cosas que no circulan tanto por acá, ¿no? Sobre todo ahorita estoy haciendo un pequeño bosquejo para un curso de poesía española para jóvenes, entonces necesito fuentes y muchas veces no circulan aquí tan profusamente como uno querría. Entonces sí, es más que nada dependiendo de lo que uno vaya buscando, en dónde va a ir buscando también. Exactamente. A veces también no se sorprende, pero sí, Así es. es un poco, creo que uno no debe ir ni con la expectativa de encontrar todo lo que busca, Ujú, pero también uno debe de ir abierto a encontrar nuevas cosas. A veces uno simplemente compra cosas por, a ver esto qué es, ujú. y descubre nuevos autores, nuevos temas. Sí, sí, precisamente yo creo que esa curiosidad es lo que le da tanto interés a este tipo de búsquedas, porque no es nada más ir como se va al supermercado, ¿no? Necesito 1 kilo de azúcar, necesito 1 kilo de frijol, de arroz. No, uno realmente va a la expectativa de encontrar algo nuevo. eh, y muchas veces lo encuentra, ¿no? Muchos autores que uno lee y que después se transforman en los favoritos de uno, ha sido porque, pues precisamente los va uno encontrando así de, mira, que este libro me llamó la atención. A veces ni siquiera con una razón lógica, puede haber sido nada más una portada llamativa, el título sonaba algo que pues a uno le desencadenó alguna respuesta y ¿por qué no, no? Exactamente. Me comentaba hace unos minutos que quería compartirnos una selección de los primeros libros que fue encontrando en este tipo de búsquedas. Exactamente. De hecho, fueron los primeros libros que fueron llegando a mí. Algunos de CCH. De hecho, están más o menos en orden cronológico. Recuerdo cuando nos empezaron a fomentar mucho la lectura. eh, Uno de mis profesores de una introducción a la investigación documental 3 4 no recuerdo, nos dejó leer La insoportable levedad del ser, de Milan Mm, Kundera, La música del azar, de Paul Auster.
Ujú. Novelitas, la de Kundera un poco más profunda que la de Auster, considero yo. Recuerdo que a mi novia de aquel entonces decía que no le gustaban estos libros porque no le dejaban nada como la filosofía. Pero yo los encontraba bastante Ujú. interesantes. Creo que ahí están todas mis marcas de Kundera. Creo que el de Kundera es el libro que más he leído, unas 3 o 4 veces. Con Paul Auster creo que me empecé a interesar por ese tipo de autores un tanto decadentes de los que publican a grama, ya sabe, borrachos, otras cosas Le que no puedo decir comentaba porque, a Víctor Soeces ey, para resumir. ey, y para que YouTube no nos Esta- censure el video. Creo que este también es otro de los primeros que empecé a comprar después de leer La insoportable levedad del ser. En una feria de libro me encontré con el libro de los amores ridículos, que Ujú. lo compré nuevo. Aún no sabía que podía encontrar. Bueno, de por sí los libros de Kundera siempre son caros, incluso de uso, Ujú. o muy maltratados. Entonces, bueno, de esos casos en los que uno prefiere pagar el Sí, precio nuevo. vale más la pena. Este otro libro, Eric Fromm, eh, Ujú. Ujú. fue de esos libros que comenzaron bueno, que empecé a leer cuando los profesores de SSH comenzaron a despertar esa curiosidad por nuevos temas. Ujú. Yo me empecé a interesar en el psicoanálisis, empecé a leer un poco sobre Freud, sobre Eric Fromm, y llegué a El miedo a la libertad. Luego, creo que otro de los importantes es el primer libro que leí de Tolkien. Ujú. Este libro es especial porque fue el primer libro que compré de Tolkien y porque, por aquí está, hay un error en la impresión y viene la historia cortada. Entonces, de por sí, Tolkien es un poco complejo y luego con hojas incompletas, pues yo estaba todavía más confundido. Pensé que era mi culpa, pero después me di cuenta de que en realidad faltaban hojas. No me acuerdo en qué parte están los faltantes, pero sí. También me empecé a interesar en Tolkien. Y luego este libro que no sé si lo recuerda, ¿Cuál es? Ah, sí. Lo conseguimos creo que que en la del Zócalo, ¿no? sí, pero creo que usted me lo regaló, si no me equivoco. Ujú. ¿Eh? Y este libro, pues, ya no se consigue tan fácilmente. Lo he visto que lo quieren vender hasta en 500, 600 pesos. ¿Eso que cuánto es en dólares? ¿Unos $25? 25, 30, ajá. 25, $30. Y pues yo recuerdo que lo encontramos a muy buen precio ese día. Así es. Me sirvió mucho para mi tesis, por cierto. Otro de aquella época es, no sé si se acuerda cuando tuvimos nuestra, eh, esa, ese interés por Ernest Hemingway, cuando Así vimos es. la película sobre su vida. Ujú. Creo que aquí me encariñé mucho con Ernest Hemingway ¿Qué es? por ¿Por todo lo quién que doblan las implicaba. campanas, no? Ujú, Ujú. exactamente. Sí, no, yo Eh, llegué a él con París era una fiesta, entonces creo que son dos relatos totalmente distintos. exactamente. Sí. Dos visiones completamente diferentes de Hemingway. Ujú. Luego también encontramos en una de nuestras pesquisas, Novísima Gramática Latina, Ujú. un manual muy simpático de latín, que bueno, tal vez no es tan bueno porque no he aprendido latín todavía, pero se ve muy simpático. En Según todo caso, recuerdo, es mejor que las lecciones de CCH. exactamente. Eso sí, he aprendido más con este libro que en CCH. Creo que nos costó 100 pesos, algo así. Ujú. ¿Y cuánto tiene? Según usted me dijo, debe tener unos 150 años, Sí, más o más o menos. menos. Sí, Ujú. pues creo que es uno de los libros más viejos que tengo. También lo tengo en mucha estima. Y este otro libro que fue un regalo de mi prima, Mm. creo que usted, Ah, Noticias del que las Imperio. hizo las portadas Ralph, Ey, Ralph Gorgori. de hecho, ya le quité la camisa porque Ujú. no soportaba ver esa camisa tan particular. Es que luego pasa algo. Hay una antología de poesía japonesa que sacó Penguin, en donde sale un retrato pues, de una persona de Japón, pintado en una técnica japonesa por un pintor japonés.
pero la cara es muy perturbadora. Entonces, es el tipo de libros que uno no quiere tener así volteados, de que uno pueda ver la portada, por ejemplo, cuando se despierta en la madrugada o algo así. Imagino que ocurre lo mismo con esa bonita intervención del retrato de Carlota. Y creo, si no me equivoco, que a mí todavía me tocó la camisa, la que estaba no tan mal hecha, porque era la misma portada, pero impresa en un plato, eh, partido en tres. Sí, sí, sí. Sí, no era el dibujo hecho por Rafa. Sí, no, yo todavía tengo la edición que me dio mi padre, que sale ese retrato de Carlota, pero en pequeñito, de las de Diana de los años 80. Los amarillos. Entonces, Sí. Sí, no, ve uno esa cara a medianoche y sale espantado. Sí. Exactamente. Y bueno, esa es mi selección de mis primeros libros, al menos los más importantes, los que más me marcaron. ¿Y qué tal los suyos? Pues yo, así tanto que me hayan marcado, no todos, pero sí fueron hallazgos que llegué a tener en esas búsquedas que hacíamos. Le decía ahorita de lo de las ferias, se acordará de su tocayo, Raúl, el de El Barco de Papel. Antes de que tuviera su librería, él llevaba igual mesas, echaba un montón de libros y todo a 10, todo a 20. Entonces, ahí encontré este tomo, está muy maltratado, sí, pero de hecho yo creo que en una de esas esto tiene arsénico, entonces esperamos que no sea el caso, pero es uno de los tomos de la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneira. Entonces, este es el tercer tomo de las obras de Fray Luis de Granada. Son sermones en su mayoría, escritos místicos, pero me costó 10 pesos porque pues iba ahí revuelto entre todo. Yo creo que él dijo, ¿a quién le voy a vender un libro de sermones? ¿Y a qué precio le podría vender un libro de sermones? Y luego en Pues bueno, CCH. encontró a alguien que estaba dispuesto a pagar 10 pesos por el libro de sermones. Seguramente, y sabiendo cómo son los compañeros, ya había pasado por varias manos que nada más lo botaron a un lado, se fue enterrando más y más entre otros libros y apareció esto. Luego, ¿10 pesos? ¿De qué año 10 es? pesos. Ese es de 1800, 1849. Madrid, imprenta de la publicidad a cargo de Rivadeneira. Como ni siquiera éramos un país estable. Exactamente. Otros países ni Pero siquiera existen. hemos sostenido mejor nuestra independencia los últimos 100 años. También está de este usted se va a acordar, porque es el Códice Chimalpopoca, en esta, que es de las primeras ediciones que sacó la imprenta universitaria, el Instituto de Históricas. Y en esa ocasión, narrábamos un poco la otra vez, había un señor que vendía libros en un tianguis en Cuautitlán Izcalli. Él me comentó que había encontrado la imprenta en México, que es el catálogo de todos los libros que se imprimieron durante la etapa virreinal en el país. Dije, vamos a ver en qué precio y en qué condiciones está, porque tampoco yo quería algo demasiado ruinoso. Estaba muy bien, los 8 tomos con su camisa completa, de hecho nada más 1 o 2 tienen pequeños rasguños, todo lo demás está perfecto. Y me dijo el señor, yo creo que esperando liberarse de esa carga y no tener que volvérsela a llevar a su casa, dame 200 pesos. 200 pesos le di. Y este libro lo tenía ahí al lado. Yo ni me fijé qué era. Vi que estaba encuadernado en plena piel y dije, vale la pena. Y me lo vendió en 80 pesos. El libro después lo vimos en Amazon, muy inflado en Amazon, Mercado Libre, una de esas tiendas, muy inflado de precio. Dije, qué maravilla que lo compré en ese momento, salió a 80 pesos. Tiene unas pequeñas marcas de humedad, pero ni siquiera el libro tiene hongos ni nada por el estilo, está muy bien conservado. Y recuerdo que también lo vi, pues no pensé que le interesara ese. Recuerdo que también llevaba unos libros grandotes, pero no recuerdo si ese día también los llevaba. Creo que también eran unos códices, creo que el códice de Cuautitlán, no recuerdo. Pero estaban un poquito más caros. Sí, aún así yo creo que estaban a muy buen precio. Y es que es lo mismo, ¿no? Hay que irle buscando porque
realmente uno se mete al tianguis y muchas veces va por comestibles, va por otro tipo de cosas, nunca piensa que va a salir uno con libros. Y si va a salir con libros, seguramente van a ser pues libros mucho más, con un poco menos de abolengo, por así llamarle. De hecho, si me permite, Ujú. no me acordaba de este. También lo compré por esas fechas. Este librito es Compendio de Historia Universal, Historia Romana, por el P. Loriquet. Ujú. Bueno, es francés, no sé si pronuncia así. Eh, de 1891. Ujú. Es toda la historia de Roma. Muy resumida, Ujú. pero vienen los reyes, los emperadores. eh, entonces, pues me parece una buena adquisición. 3 pesos con el mismo señor con el que usted compró la imprenta en México. Lo tenía en un montón de libros, junto a las novelas, esas que venden en las cajas del supermercado, Ujú. con con los libros vaqueros y todas esas novelas de mala calidad. Estaba ya aventado Ujú. y yo lo abrí, no se ve muy llamativo, de hecho. Hasta apareció una agenda y dije, ¿qué es esto? Sí. Lo abrí y le dije, ¿cuánto es? Me dijo 3 pesos. Ujú. ¿Cuánto será eso? ¿$1/4? Más o menos. No, menos, yo creo que es como 15 centavos. Centavos de dólares, más o Ujú. menos. Bueno, en esa época era un poquitito más, pero Exactamente. a lo mejor sí llegaba al Disculpe, quarter. disculpe, ya lo interrumpí. No, no se preocupe. Yo creo que de todos los hallazgos que hice en esa época, este es uno de los más especiales. Eh, de este libro sí voy a hablar un poquito más porque fue una novela que yo releí varias veces. Es una novela de un anticuario en el México de los años 20. Entonces hay que ver al México de los años 20 como un México que se está modernizando mucho más rápido de lo que lo había hecho en cualquier etapa anterior. Empieza a llegar el radio, se empieza a popularizar el cine, el automóvil. Es una ciudad dinámica, tiene tranvías eléctricos. Todavía tenía mucho de su sello provinciano, pero ya era una ciudad que empezaba a ser moderna. Entonces, este anticuario intenta vivir dentro de esa ciudad moderna como si estuviera en el siglo XVII. Entonces el anticuario se llama Pedro Galindo y dice, eso suena muy moderno, ¿cómo lo puedo arcaizar? Me voy a llamar Pero Galindo. Así se llama la novela, esta es la primera edición de Genaro Estrada, que fue secretario de Relaciones Exteriores. Me costó, según esto, 200 pesos, pero lo maravilloso es que, no sé si se alcance a ver, pero Ujú. viene firmada por Genaro Estrada. Entonces, ese libro sí le guardo muchísimo aprecio, sobre todo porque volvemos a lo mismo, no lo iba buscando, iba nada más viendo a ver qué hallaba. Y pues dije, voy a sacrificar muchos libritos de 20 y 30 pesos, pero me voy a llevar esto a la casa y definitivamente ha valido mucho la pena. Y yo creo que otro de los que en mejor estima tengo, de hecho se ve porque lo mandé encuadernar, es la introducción a la historia de la filosofía de Ramón Shirau. Ramón Shirau. Eh, en algún momento, yo creo que como muchos interesados en la cultura en México, tuvimos la idea nada práctica, nada redituable, sumamente voluntariosa de hacer una revista. Hicimos nuestra revista y todo esto. Entonces yo, armado de el anuario de la Academia Mexicana de la Lengua, contacté a Ramón Shirau. Él era una persona de lo más amable. Yo creo que ni siquiera se esperaba que esa entrevista, pero accedió a entrevistarse conmigo y con otro de los amigos que habíamos formado esa revista. Entonces, pues obviamente yo no podía desaprovechar la oportunidad de pedirle que me firmara este libro. Entonces, este libro pues era el texto clásico que llevábamos en filosofía en CCH. SSH. Las 3 nociones que tengo, por ejemplo, sobre filosofía griega vienen de aquí. Mi conocimiento sobre Hegel, sobre Kant, sobre los ingleses viene de este libro. Soy demasiado flojo para leer, ustedes disculpen. Pero pues obviamente tiene el valor sentimental extra de que está firmado por este gran maestro. Creo que se alcanza a ver ahí. Sí. Y pues obviamente lo mandé remozar porque de tanto uso ya se estaba abriendo.
yo creo que esa es otra de las cosas que nosotros también querríamos aprovechar más adelante, ver todos los oficios del libro, porque muchas veces se piensa en que nada más el autor o nada más el impresor, pero realmente hay muchos oficios que están conectados con el libro, como el de encuadernador, y que además pues es un oficio que ya no tiene en la actualidad todo el mercado que antes llegó a tener, pero que sigue siendo muy importante. Por ejemplo, en CCH, en las bibliotecas tienen sus encuadernadores, porque obviamente hay obras de consulta que todos los días lo están abriendo, se dan golpes con él, se cae al piso, se lo llevan a la casa, va golpeando en la mochila, se acaba maltratando y obviamente necesitan a alguien que permita reducir un poco el costo, que sería comprar uno de estos manuales enormes de física o de química, de medicina. Y para esto también ayudan mucho los encuadernadores. Entonces, también va a ser otro tema que ya iremos tratando más adelante. Así es. Son todos los libros que nos iban a mostrar. Por ahorita. Digo, ya más adelante, pues sí, irán saliendo más. Ahí. Bueno, estos son nada más los hallazgos que hemos tenido de nuestra primera etapa, que fue más o menos de 2011, 12, 13. 2013, 14. Cuando apenas empezábamos a curtirnos un poco en eso de comprar libros. Digo, Juan tenía mucho más callo para eso desde un inicio, pero yo todavía era un principiante con algunas cosas. Todavía no nos... También, ya me había dado 2 o 3 buenos fregadazos entonces. Y es que es así, ¿no? Es un ejercicio constante de ensayo y error. Yo creo que es lo que lo hace más interesante, ¿no? No es algo para lo que puede existir un máster, para lo que le puedan dar un curso. Y bueno, en su caso ya armaremos alguno para que podamos sacar algún dinerito extra con ello. Exactamente, un diplomado o algo. Sí, adquisición de bibliotecas. Sí, porque no es lo mismo comprarse 500 tomos de lo mismo que ir seleccionando. Entonces, es un añadido que le damos. Exactamente. Bueno, pues creo que por día de hoy es todo. Poco a poco vamos a empezar a ampliar los temas. Ahorita vamos empezando. Ya en algún momento, cuando sea un poquito más seguro salir a las calles, empezaremos a hablar ya de los lugares específicos donde compramos libros y cómo, o cómo pueden uno darse cuenta si hay buenas selecciones o si los precios son inflados, etcétera. Así es, y también les queremos pedir si tienen alguna sugerencia, algún tema en particular del que les gustaría que habláramos, pues también háganoslo saber, para de este modo nosotros conocer qué tipo de contenido ustedes es el que desean. Exactamente. Pues muchas gracias y esperamos seguir contando con su asistencia en las próximas semanas. Así es. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.